If I could ask you to turn your Bibles to Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, we're going to start at verse 18. So Matthew chapter 13. Mateo 13, 18. It's a lengthier passage this morning. Es un pasaje largo, pero la palabra es buena. Amén. Therefore, hear the Hoy parable pues of the sower. vosotros la parábola del When sembrador. anyone hears the word Cuando of the alguno oye kingdom la palabra del and does reino not y no le understand entiende, it, viene el then malo the y wicked arrebata one lo que fue comes and sembrado en su snatches away corazón. what was sown in his heart. This is he who received Este es el seed que by fue the sembrado wayside. junto al camino. But he who Y el que fue receives the sembrado en seed on the stony pedregales, places, este es el que oye la this is he palabra who hears the word y al and momento la immediately recibe con receives it gozo, with pero joy. no tiene raíz en Yet sí, he has no root in himself, but sino endures que es de only corta for a while. duración. For Pues when al venir la tribulation aflicción or o la persecution persecución por arises causa because de of la the word, palabra, luego immediately tropieza. he stumbles. Now he who El que fue received sembrado seed among entre the thorns is espinos, he who hears the este es el word, que oye la but the palabra. cares of this Pero el world afán de and este the siglo y el deceitfulness of engaño de las riches riquezas choke the word, ahogan la and it palabra becomes y se hace unfruitful. infructuosa. But he who received seed on Mas el que good fue ground sembrado en buena is he who tierra, hears the word este es el and que oye understands y it, entiende la who palabra, indeed bears y fruit da and fruto y produces, produce a some 100, 100-fold, some a 60, 60 some y a 30. 30 por uno. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is Les, like a man who les sowed refirió good otra seed parábola in his field. diciendo, el reino de los And while cielos es men semejante a slept, un hombre his enemy que came sembró and buena sowed semilla en su tares among the campo. wheat Pero and mientras went his way. dormían los hombres, But vino when the su grain enemigo had sprouted y and sembró produced a cizaña crop, entre el then trigo the y se fue. tares also appeared. Y cuando salió So la the hierba, servants of the dio owner fruto. came and Entonces said to him, apareció también la Sir, cizaña. did you not Vinieron sow good entonces los seed in your siervos del field? padre de familia y How le then dijeron, does it have Señor, tares? ¿no sembraste buena He tierra said en to tu them, campo? An enemy has done ¿De this. dónde pues The tienes servants cizaña? said to him, Do you want Él les us then dijo, to go un and enemigo ha gather hecho them up? esto. Y los But he siervos le said, dijeron, No, ¿quieres lest pues que while you vayamos y la gather the tares, you arranquemos? also Él les dijo, uproot no, with them. no sé que al Let arrancar la both grow cizaña, together until the arranquéis también harvest. con ella el And at the trigo. time of harvest, Dejad cast seed to crecer the juntamente reapers. lo uno y lo otro First, hasta la gather siega. together Y al the tiempo de la tares, and siega, bind them yo in diré a los bundles to segadores, burn them. recoged But primero la gather the cizaña wheat y atadla into en my barn. manojos para quemarla, pero Another recoged el parable he trigo put en mi forth to them, granero. saying, Otra The parábola kingdom les of heaven refirió is like a diciendo, mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the el least reino of de los all the cielos es seeds. semejante al grano de But when it is mostaza grown, que it un is hombre greater tomó y than the sembró en el herbs, campo, and becomes a el cual a tree, la verdad es so that más the birds of pequeña the air come de and todas nest las in its semillas. branches. Pero cuando ha Another crecido la parable mayor de he las spoke to them. hortalizas y se hace The árbol de kingdom tal of manera heaven que vienen is las like aves del leaven, cielo y which a hacen woman nidos en took las and ramas. hid in 3 Otra measures of parábola les meal, dijo, till el it was reino de all los cielos leavened. es semejante a la All these levadura que things tomó una Jesus mujer spoke to the y multitude escondió in en 3 parables, medidas de harina and hasta without que todo parable fue he did leudado. not speak to them, Todo esto that habló it might Jesús be por fulfilled, which parábolas was spoken a by la the gente. prophet, saying, Sin I parábolas will no les open my hablaba, mouth in para que se parables. cumpliese I will utter lo things dicho por el kept profeta secret cuando from the dijo, foundation of the abriré world. en Then parábolas mi Jesus boca, sent the multitude declararé away cosas and went escondidas into the desde la house. fundación del And his mundo. disciples came to him, saying, Explain Entonces, to us the despedida la parable of the gente, tares of the entró field. Jesús en la casa y He answered acercándose and a said él to sus them, discípulos, He who le sows dijeron, the good explícanos seed la parábola is de the la Son of cizaña Man. del campo. The field is the Respondiendo world. él les The dijo, good el que seeds siembra are the la buena sons of semilla the es el kingdom. Hijo del The Hombre. tares El are the campo sons es of el the mundo, wicked. la buena The semilla enemy who son sowed los them hijos is del the reino devil. y las The cizañas son los harvest is hijos the del end of malo. the age, El and the enemigo reapers are the que angels. sembró es el Therefore, diablo. La as the siega es tares el are fin del gathered siglo and burned y in the los fire, segadores son los so it ángeles, will de be manera at que the como end se of this arranca la age. cizaña The y Son se of quema en Man el will send fuego, out his así será angels, en el and they fin de will este siglo. gather out of his Enviará el kingdom Hijo del all Hombre a things sus that ángeles y offend, recogerán de su and reino those who a practice todos los que lawlessness, sirven de and tropiezo will y cast a them los que into the hacen furnace of iniquidad fire. y los There will echarán en be el horno weeping de and fuego. gnashing of Allí teeth. será el lloro y el Then the crujir de righteous will dientes. shine forth as the Entonces, sun in the kingdom los of their justos Father. resplandecerán como el He sol en who el has reino de ears su to Padre. hear, El que tiene let oídos him para hear. oír, oiga. Good morning. Well, how much time do I get to cover that material that Buenos días. Bueno, Louise just read? ¿cuánto for us? tiempo tengo para cubrir todo este material? Got Ay, que maybe Dios nos a ayude. couple minutes per verse. Estoy pensando un par de minutos por verso.
just want to thank the Lord for Quiero that agradecerle good al report we Señor heard por this ese morning buen of the reporte que escuchamos en la 5 mañana clubs. What del a club joy, de what a 5 blessing. días. Thank Qué you, bendición each fue of you who were part para of that. todos los que And estuvieron those of you who were praying involucrados for that. y aquellos que estuvieron But orando, from prayer, nothing happens. porque saben que sin oración nada sucede. And just a special greeting to Y those of quiero us darle who un are saludo joining us especial a live aquellos que stream, están home churches. uniéndose desde las iglesias en Some casa, of you, o los que nos están oyendo vía live stream, los que están de It's vacaciones. amazing. Es maravilloso But we que thank todos the Lord puedan escucharnos that, desde we otras can partes. gather together like this Pero this morning. los que están aquí We always también thank the quiero Lord for that. We don't saludarlos. take it for granted. No crean Let's que just bow our hearts doy in por prayer, sentado 'cause I need to get a started. nadie que está aquí, sino que le doy Heavenly gracias a Father, Dios por todos los que están thank you escuchando aquí en for vivo. Dios this los day bendiga. that you have created. Padre Celestial, gracias Thank you por for the este things día that que you has have planned for creado. us, Gracias, prepared Señor, for por us. lo que has preparado para Thank you, Lord, nosotros. for Gracias, the Señor, grace that you give us to por la enjoy your gracia blessings. que nos das para We disfrutar tus thank you bendiciones. especially for your Te doy word gracias, this morning. Señor, por tu palabra en It is esta our mañana. spiritual Te food. doy It gracias is por our ese foundation. alimento It espiritual, is our source of porque este es guidance, our direction, nuestro it gives us fundamento, nuestra insight, fuente de wisdom. dirección, de sabiduría, Lord, de I dirección. pray that as we study your word Y this Señor, morning, that oro you para would que mientras enable estamos us to estudiando tu understand. palabra en esta I pray mañana, that you would nos enable ayudes me a to entender. A mí me Fill my capacites mouth, para enseñar. Lord. Llena mi That you boca, would guard Señor. me from my own thoughts. Por favor, guárdame Lord, let it be de hablar mis propios your word that pensamientos, goes Señor, forth que this solo morning in hable the lo que power tú of your quieres Holy decir Spirit. en el poder de tu Espíritu May what Santo. we hear and learn this Y morning, Señor, que mientras estamos estudiando en esta equip mañana, us Señor, to tú more nos equipes effectively para and more wisely live in these vivir present days, sabiamente to have an answer en for those estos who would días. ask us the reason for the Señor, hope te that pido we por have in such a hopeless que time. nosotros podamos dar razón de esta esperanza a cualquiera que pregunte. En el nombre de Jesús We're going oramos. Amén. look at Hoy vamos three a parables. Last week we estudiar started estas tres with the parable parábolas. of the sower and the seed. La semana pasada vimos Actually, several of these la have the parábola del sower and sembrador, seed, but, pero nada más the vimos first parable we saw una last parte. week. We're going to look at the next three parables today. De hecho, And this mucho is de really lo a que sequel vos to last week. la semana pasada se va a trasladar a lo que vamos a estudiar hoy. Es como una secuela. I won't. Y But there are two very hay popular dos views of end-time puntos de vista muy prophecy, populares known para as los amillennialism and últimos postmillennialism, tiempos. Which both believe that the church is already presently living in the kingdom. Uno de estos pensamientos es que la iglesia está viviendo en el reino, y el otro es que la iglesia está construyendo el reino. Ellos creen que la tribulación ya pasó y entonces la iglesia va a ser más popular, la iglesia va a tener más influencia en el mundo y que las condiciones morales van a ser mejores, que las familias y los matrimonios se fortalecerán, el entretenimiento será más puro, la educación será más basada en la Biblia, los líderes políticos serán más bíblicos y la paz se establecerá en la tierra, porque ellos piensan que la iglesia está construyendo el reino de Dios en la tierra. Y ellos piensan que la pobreza se va a erradicar y que todo va a ser mejor. Y sin embargo, hemos visto las noticias últimamente, después de 2000 años, cómo creen que está la iglesia. Porque si esta es la interpretación que tienes de la iglesia, las noticias, simplemente ver las noticias va a ser algo muy deprimente. Las expresiones populares que describían antiguamente este punto de vista del reino ahora, de la teología del reino ahora, o que también se le llama el mandato de las 7 montañas o el
dominio o el amilenialismo o postmilenialismo. Todas estas cosas se basan en la creencia de que la Iglesia está construyendo el reino de Dios en la tierra hoy y se basa en una interpretación alegórica de las Escrituras, especialmente con lo que encontramos en Mateo 13. Y creemos que esta profecía debe de ser interpretada de la misma manera que se interpreta toda la Biblia, a la luz de su contexto, a la luz de la armonía con el resto de la Biblia y con el Espíritu Santo guiándonos. Cuando interpretamos la profecía literalmente, entonces tenemos una idea muy diferente. Hay una declaración unificada en las escrituras proféticas que hablan de que las condiciones van a ser cada vez peores a medida que se acerca el regreso de Jesucristo. Estas condiciones van a ser peores, no mejores. La profecía dice que Cristo va a regresar a destruir este mundo rebelde, estas naciones que se han revelado en contra de él. La semana pasada, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, vimos que hay tres cosas que se necesitan antes de que el reino de Dios en la tierra se establezca. La primera es que el pueblo judío tiene que existir como nación en su tierra. La segunda, deben de reconocer y aceptar a Jesús como su rey. Y la tercera, que la manifestación de la presencia de Dios debe de estar en su trono, en Jerusalén. Hasta que estas tres condiciones no se cumplan, no podemos decir que el reino de Dios ya está en la tierra. Por ejemplo, ahorita podemos regocijarnos de que el pueblo judío, después de muchos años de exilio, ya está existiendo en su tierra. Y el Señor Jesucristo algún día estará en esta tierra sentado en su trono. Las parábolas de Mateo 13 son revelaciones proféticas dadas por Jesús, revelaciones que sucederán o sucedieron entre la primera y la segunda venida de Jesús. Sucedieron. En este tiempo, recordemos que los judíos eran una minoría oprimida que estaban viviendo fuera de su tierra, estaban en el exilio. Como ya vimos en nuestro último estudio, hay un tiempo, hay un paréntesis que se ha formado entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es el tiempo de la iglesia. En este tiempo se caracteriza porque se va a sembrar la palabra de Dios en el mundo. Este periodo que va a apuntar a la segunda venida de Cristo se caracterizará por la oposición al evangelio, y esto se representa por las aves que es la obra del maligno, que se roba la semilla. Y también por la tribulación y la persecución, en el verso 21, y también por las influencias que compiten de este mundo para atraer la atención de la persona en contra del evangelio, que está en el verso 22. Hay otra parábola que el Señor habla en el verso 24. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jesús proféticamente está revelando cómo va a ser para los ciudadanos del reino de los cielos, que son santos de la iglesia, y también que serán personas que estarán viviendo en la tribulación, los santos de la tribulación. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo va a ser la vida para estas personas que pertenecen al reino, pero que están esperando a que el reino suceda?
¿Cómo va a ser este tipo de vida? La segunda parábola nos habla qué pasa después de que la palabra se ha sembrado en el campo. Verso 36. Es la interpretación de Jesús del verso 24. Verso 36, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa, acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es Jesús, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Ahora, en la primera parábola, la semilla representaba el Evangelio. La palabra fue sembrada. En la segunda parábola tenemos la secuela. La buena semilla representa el fruto. ¿Qué es lo que salió de esa semilla? ¿Qué es lo que salió después de sembrar el Evangelio? El resultado son los hijos del reino que están viviendo en la tierra, pero son ciudadanos del reino. Verso 25. Vamos a estar de adelante para atrás un poco para explicar bien la parábola. 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vamos de regreso al verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo, el diablo. Entonces Satanás sembró cizaña. Esta cizaña es una hierba que se parece mucho al trigo. Es muy difícil distinguir. De hecho, cuando la planta es joven es difícil distinguir cuál es cuál. Hasta que maduran, entonces es cuando se diferencian porque el fruto es diferente. Verso 36. Entonces, esta cizaña está aquí plantada en un campo de trigo. Estas son personas que están allí. Entre los cristianos, parecen cristianos, se llaman a sí mismos cristianos, pero son impostores. Son estas personas que tal vez están en la iglesia, hasta pueden pastorear iglesias. Estos están incluidos en aquellos de los cuales el Señor advirtió en Mateo 7, del 15 al 20, que dice, cuídense de los falsos profetas que vienen hacia ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerás. Estos no son hijos de Dios. Durante esta tardanza del reino, Jesús revela que Él iba a construir no el reino, sino lo que las Escrituras describen más adelante como su iglesia. Sin embargo, Satanás también va a estar construyendo su imitación de iglesia. Una iglesia falsa que va a competir en contra de la iglesia de Cristo. Profesan el nombre de Cristo, pero engañosamente mezclan legalismo, paganismo, nueva era, misticismo y todas estas cosas que mucha gente está abrazando como cristianismo. Y es fascinante ver la historia de la iglesia a la luz de estas parábolas, cómo ha sucedido exactamente como lo dice la Escritura.
Por ejemplo, el catolicismo romano es una de las formas más antiguas de este engaño en la iglesia. Fíjense cómo surgió el catolicismo romano, surgió como cristianismo bajo Constantino, pero después él abrazó todas las demás religiones. También el movimiento ecuménico, este movimiento que está buscando aceptar toda profesión de fe como algo igual al cristianismo. Verso 27. Entonces los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto implica que la cizaña no son mucha amenaza a los cristianos. Entonces, eso va, si intentan sacarlos, va a traer más daño. Me encantaría pasar más tiempo en esto, pero yo creo que el propósito de Dios en permitir que esta cizaña crezca allí tiene un propósito también. Dios tiene un propósito en esto hasta que Él regrese. Ahora, contrario a lo que los que profesan el reino de Dios ahora, que dicen que las cosas van a ser mejores y mejores en el mundo, déjenme decirles que vivimos en un tiempo donde hay mucho enfoque. Por ejemplo, hay mucho enfoque en que todo sea mejor. Por ejemplo, al sur de nosotros, en Estados Unidos, hay mucho enfoque en las elecciones que vienen, porque ellos están poniendo su esperanza en quién va a resultar ganador para presidente. Ahora, nuestro enfoque necesita estar en el punto de reconocer de que este no es nuestro hogar. Vivimos aquí, sí, pero somos peregrinos y extranjeros en una tierra que no es nuestra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como extranjeros en este mundo, hay un límite en lo que nosotros deberíamos estar haciendo o interviniendo en las políticas. Ahora, no es pecado involucrarse en la política. No. Si uno de ustedes se lanza para primer ministro, yo voy a votar por ustedes. Pero lo que yo estoy diciendo es que nuestro enfoque principal como cristianos es hacer discípulos de Cristo, no construir el reino, no hacer América o Canadá grande otra vez. No, ese no es nuestro enfoque. Fíjense que nosotros no leemos acerca de ninguna oposición o algo que detenga el crecimiento de la falsa iglesia. Porque está creciendo en su ambiente. La cizaña crece en su ambiente, pero el trigo no está en su ambiente porque el trigo no está en su propia tierra, no está en las condiciones ideales. No hay un lugar que sea muy difícil para que la cizaña crezca. La cizaña no es ahogada por las espinas, la cizaña no es comida por los pájaros, no hay nada que compita contra la cizaña. La cizaña está creciendo porque todo el ambiente es favorable para ella.
But most things in this fallen world, En este mundo caído, system en work este sistema, against the gospel and against todo the true church. funciona en contra de la iglesia y en contra del evangelio, en contra de la verdadera iglesia de Cristo. Verse 30. Verso 30. Jesus says, "Let both grow together Dejad crecer until the juntamente harvest. lo uno y lo otro And hasta at la the siega. time of harvest, Y al tiempo de la I siega, will yo say to the diré a los reapers, segadores, first gather recoged together primero the la tares cizaña y and atadla en bind them in manojos bundles to burn para them, quemarla, but pero gather recoged the el wheat trigo into en my mi barn." granero. Notice that there are not just a few tares Fíjense scattered que here and no there hay nada throughout más the unos field. pocos, There are unas so pocas many that they are cizañas bound distribuidas into aquí y allá. bundles, No, plural. son muchas. And as Porque we dice, piece all of these átenlas parables en together manojos, o sea, and look at es them mucha in their cizaña. flow, the message becomes El clear. mensaje Jesus es is claro. Jesús prophesying está the profetizando opposite of kingdom now theology. lo opuesto a la teología It del is reino the ahora. tares. It is the false Son las church, cis- not es la the wheat, cizaña not the true church, which will la que predominate está and make up the predominando. No majority. es la iglesia la que está Jesus does predominando. not plan for the church Jesús to no change the planeó world. para He que plans for la his church iglesia to cambiara al faithfully mundo. make disciples even Él under planeó que increasing nosotros fuéramos opposition as e time hiciéramos progresses. discípulos aún en medio de la oposición. Look at Jesus' interpretation in Matthew Fíjense la 13, interpretación de verse Jesús en 39. Mateo 13 del 39 al 43. The harvest, he says, is the end La of the cosecha age, es el and fin the de los reapers tiempos. are the angels. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. The Son of Man La will siega es el send fin out del his siglo, los angels, segadores los and they will ángeles, gather de out of manera his kingdom. que como se arranca la Let's just cizaña y se pause quema en there el for a fuego, minute. así será el fin del This siglo. isn't saying that No está everything diciendo up que until the end todo of the age has been his hasta el kingdom. fin del siglo But ha at sido the su end of reino, the sino age, que when al he fin del returns, siglo, cuando Él regrese, received Revelation cuando chapter Él haya 5, recibido title en deed to the Apocalipsis, kingdoms of this world, he returns lo que to dice the en nations Apocalipsis, of the world que Él va a as recibir el king, título rightfully holding de title to the propiedad nations, otra and from vez de that la point tierra. onward, De ese momento the en nations of the adelante, world are the kingdom of God. ahora of sí, Christ. el Señor establecerá su reino en So la he tierra. will gather out of his kingdom Entonces all enviará el those Hijo that del Hombre offend, a sus and ángeles y those who recogerán practice de su lawlessness, reino and will a todos cast los them que into sirven the de furnace of tropiezo fire, y and los, there will be y los que hacen wailing and iniquidad gnashing y of los teeth. echarán en el Then horno the de righteous fuego. will shine Allí será el forth lloro y as el the crujir de sun in the dientes. kingdom of Entonces their los Father. justos And resplandecerán he como who el has sol ears to en el hear, reino de let su him Padre. hear. El que tiene oídos para Very oír, oiga. quickly, look at this, but the harvest is the end of the age, referring to the second coming of Jesus Christ. Entonces rápidamente aquí, Some el people fin get a little de concerned los here, tiempos, trying to figure out, well, where does the rapture a fit into esto this? se refiere There's no cuando el mention Señor of the rapture venga. in these Entonces, tú parables, podrías preguntarte, because the ¿y focus dónde of está el these rapto? parables is not Aquí the no está church. hablando el rapto, These parables, porque citizens en of estas the kingdom, parábolas el enfoque which son los goes ciudadanos beyond the rapture del reino de into the los cielos. Tribulation saints are still citizens of the kingdom, Entonces, kingdom of heaven. el reino de los Which cielos includes church incluye saints before the los rapture, tribulation santos saints after, who are saved after the de rapture, antes del all of rapto, whom are citizens of the los kingdom, those que citizens fueron of the raptados kingdom, y los Jews que and Gentiles, se conviertan who are después still del alive rapto. on Todas earth at estas the end of personas the van a ser tribulation, ciudadanos del will reino enter into y todos ellos van a the entrar en kingdom el that reino de Jesus Dios, en el reino que establishes. Jesús But va a first, establecer. before Pero they enter primero, into the kingdom, antes de entrar en el reino, the tares will be gathered and esta cast cizaña into hell. tiene This is que the culmination ser of the arrancada y tribulation, echada al fuego. is the gathering of the Esa es tares, la casting them combinación de into todo hell. esto. Verse 31, Verso 31. another parable he put forth to Otra them, saying, parábola les refirió diciendo, kingdom of heaven. el reino de los Again, he's cielos, referring to refiriéndose citizens otra vez of al the reino kingdom of de heaven los cielos who are living que on están earth viviendo en la as tierra foreigners, como waiting for the extranjeros, kingdom to come. And this is what they will esperando que el experience. reino So venga. Jesus is explaining. Entonces Jesús está Israel explicando, has rejected the king. Israel rechazó el rey, Big question, well, what about me voy, us?
Y los que se quedan, los que sí recibieron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros recibimos tu invitación de ser parte del reino. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Entonces Jesús les dice qué va a pasar con ellos. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Planted the wheat, and in the first two parables, Las man primeras, planting mustard seed. en las primeras parábolas se sembró una semilla y aquí se menciona una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una semillita chiquita de unos 2 milímetros máximo. Pero cuando crece se convierte en un árbol. Entonces los pájaros vienen y hacen nidos en sus ramas. Ahora es una práctica común de interpretar que el evangelio que empezó tan pequeño va a convertirse en algo muy grande, pero es parcialmente cierto. Déjenme explicarles. Primero, cada una de estas parábolas del capítulo 13 están conectadas, están hablando de una misma historia y es como una secuela una de la otra, contribuyen una con la otra al mismo mensaje. Cada una de estas parábolas hablan acerca de la oposición al Evangelio, de la oposición a los hijos o a los ciudadanos del reino hasta que Cristo regrese. Esa es la tercera parábola que involucra un granjero, alguien plantando semillas en el campo. En cada caso, la semilla representa el Evangelio o los ciudadanos del reino que han sido producidos por el Evangelio. Esta vez la semilla que se planta es una semilla de mostaza. Y a la distancia un campo de mostaza se parece mucho a un campo de canola, que es muy común aquí en Alberta. Es un campo amarillo con florecitas pequeñas, brillantes y amarillas. El grano de la semilla de la mostaza es muy pequeñito y la planta de la mostaza es una hierba, es un arbusto pues, un arbusto, una planta pequeña que parece más bien como un arbustito, una hierba aromática de unos, ¿qué será? 1 metro de altura, más o menos, cuando mucho, 2 o 3 pies de altura. En esta parábola, sin embargo, se habla de una planta de mostaza que tiene un crecimiento anormal. Se convierte en un árbol gigantesco. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús repetidamente les dice a sus discípulos que ellos no pertenecían a este mundo. En su sermón del monte les dijo que el reino de los cielos pertenece a los pobres de espíritu, a los mansos de corazón, aquellos que son perseguidos por ser justos. Y en el nombre de Jesús son perseguidos. Entonces, aquí se representa un árbol que no es un arbolito pequeño o humilde, no, es aquí podemos ver la representación de este árbol grandísimo, de este árbol donde los pájaros vienen y hacen sus nidos. Los pájaros ya vimos que era una representación del enemigo, del diablo, de sus emisarios, que se roban la semilla, la buena semilla. Entonces, por la primera parábola vemos aquí
el símbolo de la oposición demoníaca. Y vemos aquí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor y en su orgullo y en su imperio pagano de Babilonia dominó el mundo de una forma grandísima. Vamos a Daniel 4, del 10 al 12, donde dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le acercaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Aquí hacían las aves su morada y se mantenían de él. Aquí vemos también en Ezequiel 31 del 3 al 6 el imperio malvado, el imperio asirio, que era malvado y era orgulloso, que también se simboliza con un gran árbol donde todas las aves del cielo hacían sus nidos en él. Ahora, vamos a regresar a nuestra parábola. El árbol de la mostaza estaba corrompido. ¿Por qué? Porque la mostaza no produce un árbol. Representa entonces la cristianidad distorsionada de su naturaleza original en una organización que funciona como un reino, pero está bajo la influencia demoníaca. Si Satanás está buscando establecer un reino que rivalice con el reino de Dios y su naturaleza del anticristo, es lo que lo hace disfrazarse como iglesia, pero la verdadera iglesia no es un reino. Cuando reconoces que la misión que Dios tiene para nosotros es llevar el reino de Dios a los demás, no construir un reino. Entonces, aquí vemos las dos misiones tan diferentes que tiene una cosa y la otra. Fíjense la progresión de la maldad infiltrándose en las filas de del reino de los cielos, como cuando Jesús va explicando una parábola y luego la otra. En la primera parábola, el ataque de Satanás era externo. Las aves del cielo vienen y se llevan la semilla. En la segunda parábola, Satanás planta su propia gente entre los hijos de Dios como cizaña, y entonces se disfraza como si fuera parte de la familia de Dios. Ahora, en la tercera parábola de la semilla de mostaza, vemos los efectos de su engaño, de esta invasión engañosa. Satanás está haciendo que la iglesia se comprometa, el mensaje se diluya, se tolere el pecado, y entonces las personas se convierten en los dirigentes del ministerio y no la Biblia, no la palabra, no el Señor Jesucristo. Y históricamente, bajo la influencia del cristianismo, que luego se convirtió en catolicismo, el cristianismo, entre comillas, se convirtió en algo aceptado por todo el mundo. La persecución se terminó y la iglesia creció muy, muy grande. Se creció tanto que se estableció todo un sistema babilónico en el mundo. Esta iglesia se corrompió de tal manera que se convirtió en una estructura demoníaca, que ya no era la iglesia de Dios, sino Satanás trabajando a través del hombre para establecer su propio reino, cuando el plan era que el Señor Jesús
Él mismo haría su reino cuando regresara. Después, la iglesia protestante empezó un nuevo comienzo. Y ahora han seguido el mismo patrón de crecer y crecer y crecer. Y ahora la iglesia protestante se está uniendo otra vez al catolicismo y está formando una organización ecuménica donde la Biblia ya no se usa y donde todas estas cosas demoníacas están sucediendo ahí mismo en el centro de esta iglesia, entre comillas. Mucho de lo que está sucediendo en el mundo como cristiano, lo digo nuevamente entre comillas, es una apostasía formada de una verdad distorsionada mezclada con mentiras del enemigo. Y esto es precisamente lo que el Señor dijo que sucedería. Vemos cómo la iglesia, cómo la palabra tenía razón. Nosotros podemos regocijarnos de ver que todas las cosas están saliendo de acuerdo al plan. El plan de Dios desde el principio es que nosotros fuéramos a todos los confines de la tierra haciendo discípulos, enseñándoles la palabra de Jesús, haciendo discípulos, formando iglesias pequeñas que funcionaron como familias, no como estructuras altamente organizadas que parecen un reino, sino pequeñas estructuras que funcionaran como familia, que practicaran la palabra de Dios, que comieran juntos, que vivieran juntos, que se separaran del mundo, viviendo en el mundo, pero no son parte del mundo, viviendo como sirviéndose unos a otros y el líder siendo como un padre para sus hijos. El campo en esta parábola es el mundo. El plan era de que el mundo fuera llenado de pequeñas plantitas de mostaza, no de un árbol grandísimo que haga una organización grande y diabólica. Podríamos pasar más tiempo desmenuzando esta palabra, pero vamos a seguir. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos. Lo que se percibe, el reino de los cielos, pero realmente es una mezcla de los hijos de Dios, los hijos de Satanás y aquellos que están bajo la influencia de Satanás. Todas estas personas están viviendo allí juntas. Es como, dice, es como una mujer, levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Mucha gente malinterpreta la levadura como el avance del reino de Dios en la tierra. Mucha gente lo interpreta como que este es el crecimiento de la iglesia, pero esto no es así, porque en la iglesia la levadura nunca representa algo bueno. La levadura siempre representa el pecado pernicioso y malvado. Repetidamente en los evangelios Jesús ha advertido a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, refiriéndose a las falsas enseñanzas como la religión judía, todas estas cosas que ellos enseñaban. Solo un poco de levadura la ponen allí y esto contamina toda la masa, se esparce.
it only is accepted in one soil. 3 of the 4 soils Acuérdense que en la primera parábola solamente un So you've tipo got de something here campo that is aceptó spreading la and flourishing semilla. throughout the entire lump. The wheat in the first 2 parables El trigo en las represented the message of primeras the kingdom dos and the parábolas people of the representaban kingdom. el So mensaje we need to del be reino consistent y la here. gente del reino. Así que vamos a ser The meal, consistentes which is aquí. made of wheat, must still represent the Esta message of the masa que people se of the hace kingdom. de Notice also trigo that the character who planted the tares todavía among the representa el wheat mensaje was y el identified. pueblo de Dios. Remember the one who planted the tares was identified as the enemy. ¿Se Now acuerdan we have también a woman. aquel que plantó la cizaña? A man, and they all represent Ese representó a Satanás. Ahora tenemos una mujer aquí en Christ, contraste. and not one of Jesus' male No Cristo, apostles, who has ni been uno, tasked with the primary responsibility of no uno de preaching the los gospel. apóstoles But you have a woman que secretly tenían la tarea de predicar, Now, Jesus sino que aquí habla de una mujer preach in secret, and he que told está his disciples escondiendo en to secreto. proclaim from the rooftops. The gospel was not something that was La secret. palabra de Dios, But here déjenme you have a decirles que woman nunca secretly hiding era and algo que deceitfully deberíamos esconder, introducing a sino algo que foreign debería de and ser corrupting predicado substance, leaven, y hecho saber a todo el that which mundo. is evil, Aquí está into hablando the de wheat alguien que flour, está which escondiendo all en lo along the secreto, wheat has represented the introduciendo y gospel of the kingdom, the word corrompiendo of God. con So the levadura leaven here is este symbolic of the corrupting trigo. of God's Así truth que by the vamos introduction vamos of a false doctrines. interpretar. Aquí And what's the esta significance of the levadura woman? son doctrinas falsas. ¿Qué es Revelation chapter 2, verse ¿Cuál es 20, el significado de la mujer? speaking of the Apocalipsis corrupt 2:20, church of Thyatira, hablando de la iglesia they are corrupta de criticized by Tiatira, Jesus que fue because you criticada por allow that Jesús. woman Jezebel, Dice, who porque calls tú herself a permites, prophetess, to tengo unas teach cosas contra and ti, que tú seduce my toleras servants. que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Insight into what's the En significance of this Apocalipsis woman. 17, Revelation 1, chapter 17, verses 1 to vemos 8, aquí you have cómo there esta falsa a false falso religious sistema system religioso in the last days en los that is últimos días symbolized se by a simboliza woman por una sitting mujer, on a scarlet beast. sentada en una bestia escarlata. So you've got Vamos a ver Jesus aquí a giving this Jesús parable of dando what's esta going to happen in parábola the church in the de last lo que days. va a suceder en la iglesia en los Just as últimos the días. mustard became Así como la distorted mostaza into a tree, se distorsionó y en lugar de depicting the ser outward un corruption of the pequeño church, arbusto, the parable se of the convirtió en leaven un shows árbol how this gigantesco. distortion took place. Vamos a ver esta distorsión By the también introduction of false teaching por that la introducción spread de falsas perniciously doctrinas, and took over the pure teaching of the Word of God. corrompió la Jesus enseñanza predicted that pura de this la palabra de evil, Dios. corrupting Vemos process este of the proceso spread de of false doctrine corrupción would continue to con grow la worse introducción de and falsas worse doctrinas until en la it iglesia, was all hasta leaven. que cada vez sea tan malo y tan pernicioso que se corrompa completamente Meaning, every la part enseñanza of the de la message of semilla. the church became corrupted. This, I believe, is describing an Esto extremely pienso que compromised describe condition during the una tribulation condición of extremada what que was once the compromete church. a la When all iglesia. of the believers are gone, Esto sucederá en la truth tribulación. is gone, Una vez and que la verdadera this iglesia leaven se spreads haya throughout the whole ido, lump. All you have is entonces poison. se When we begin to extenderá understand todo. the true meaning of these prophecies, we recognize Cuando entendemos that things el significado de are estas turning out in profecías, the world podemos reconocer que las cosas en el mundo están sucediendo de acuerdo al plan de Dios. La Biblia no profetizó en ningún lado un reavivamiento a través de la iglesia en los últimos días que transformaría nuestro mundo, sino que la Biblia predice que la corrupción va a crecer y se va a extender, especialmente a través de estas organizaciones que se llaman a sí mismas iglesias. La iglesia, a pesar de que es imperfecta, no está fracasando.
La iglesia es imperfecta. La iglesia tiene We are fallas. not to look at the Pero conditions in nosotros the no world debemos de in our heads. enfocarnos en las condiciones alrededor de nuestro mundo. We've blown it. Nosotros no tenemos esto sobre nuestros hombros. Establish the kingdom of God Nosotros here on no earth. se And supone look que at the establezcamos mess el reino de Dios en la tierra. No, No, Jesus' prophecies Jesús here are telling, this profetiza is the que environment you're in. este es el ambiente en el que estamos. Nosotros somos peregrinos, extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar y no se convertirá en nuestro hogar hasta que el Señor regrese a establecer su reino. Pero hasta entonces, este es territorio extranjero para nosotros. Este mundo es ideal para que crezca la cizaña, esta iglesia falsa, estas falsas religiones, estas organizaciones que se han convertido en cosas tan populares, tan grandes. ¿Y por qué? Porque están creciendo en su ambiente natural, en su hábitat natural. Ellos no tienen ninguna oposición. El enemigo está entre ellos, descansando en sus ramas. En este mundo hay todas estas cosas y por eso las falsas doctrinas crecen de esta manera. Pero nosotros no estamos en nuestro hogar. Nuestra presencia en la tierra hace una diferencia en aquellos a los que ministramos. Somos luz y sal, pero nuestra presencia va a ser, el enemigo va a tratar de oponerse a nuestra presencia, va a tratar de hacer este mundo lo más hostil posible. Pero nosotros no debemos de ser distraídos. Nosotros tenemos que enfocarnos en la misión, proclamar el Evangelio, hacer discípulos y confiar sabiendo que nuestra redención está cerca. Pronto nuestro Señor vendrá a tomarnos de este lugar que cada vez es más hostil a nosotros. El Señor nos va a rescatar a nosotros, no a los sistemas, sino a las almas que viven en este sistema del mundo. Padre Celestial, oramos para que tú nos ayudes a tener un enfoque bíblico. Que tú, Señor, quites nuestros ojos. Quite nuestros ojos de este mundo. Nos ayude, Señor, a buscarte, a ver qué es nuestro llamado. Señor, que podamos ser fieles y podamos llevar el Evangelio, las buenas nuevas a aquellos alrededor de nosotros, Señor, aún en medio de oposición, que nosotros podamos enfocarnos en la proclamación de tu Evangelio y podamos, Señor, hacer discípulos tuyos. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles hasta tu regreso. Cuando tú regreses y establezcas buen gobierno y limpies todo lo que está mal. Señor, esperamos ese día. Señor, tú vendrás pronto, pero mientras regresas, ayúdanos para que tú nos encuentres fieles. En el nombre de Jesús oramos. Amén.